Esta nuestra octava masterclass. Darles la más cordial bienvenida a los nuevos alumnos que se integran ahora en el grupo de junio, a Osman, a Raúl, Rosa María, no sé si se me queda alguien más en el tintero, creo que son los que han llegado. Mario, está por ahí también. Bueno, darles la más cordial bienvenida a todas las personas que están aquí, alumnos, terapeutas, ya algunos exalumnos. Esta masterclass, la número 8, vamos a hablar de los 3 pilares del modelo de neurohipnosis y va a ser una de las masterclass tal vez más profundas a nivel filosófico, porque vamos a conversar de temas bastante profundos, ¿ya? Porque son los pilares, las bases como conceptuales del modelo terapéutico de la neurohipnosis, ¿ya? La neurohipnosis no es simplemente hipnosis clínica, sino que es un modelo terapéutico basado en las últimas tendencias de la neurociencia, ya, para que ustedes conozcan un poquito, hoy día vamos a hablar un poco de eso, de la corriente del embodiment cognition, que es una mirada corporizada de la neurociencia, ¿ya? Que es diferente en la neurociencia también, y las ciencias cognitivas como marco más general, han tenido una evolución desde la cibernética, desde el computacionalismo, ya desde el cognitivismo, hacia modelos mucho más orgánicos, ¿ya? Y ahí Francisco Varela está estuvo encabezando ese grupo, ¿cierto? Que hoy día es toda una corriente dentro de las neurociencias cognitivas, ¿ya? Que se llama el embodiment, ¿ya? O los modelos encarnados en español, ¿ya? En buen chileno, ¿ya? La encarnación como modelo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que en verdad todo pasa a través del cuerpo, ¿ya? Finalmente todo ocurre a través del cuerpo. Entonces, la neurohipnosis tiene estos 3 pilares: la dialéctica por un lado, la neurociencia y el modelo estratégico ericksoniano. Hoy día nos vamos a referir un poquito a cada uno de ellos de una manera bastante más profunda. Así que ténganme paciencia, porque hoy día yo creo que es la clase más filosófica del diplomado. Así que vamos a entrar en estas profundidades. Bueno, antes de comenzar me presento. Para los que no me conocen, ¿cierto? Soy el doctor Juan Cristóbal Ruiz, soy psicólogo y biólogo de la Universidad de Chile, doctor en psicología de la Universidad Católica y autor de este modelo y director del Instituto de Neurohipnosis. La clase de hoy vamos a versarla en 3 tópicos principalmente. Vamos a hablar primero de la dialéctica de los procesos psíquicos, que es la teoría de mi profesor, mentor, el doctor Guy Santibáñez. La neurociencia desde la encarnación, ¿cierto? Desde el embodiment, desde la emergencia y la enacción, que es el pilar de Francisco Varela, y el modelo estratégico ericksoniano, donde nos vamos a referir a la práctica, a la terapia de Milton Erickson, de la cual nosotros extraemos ciertos aspectos, en especial la sugestión o el concepto que él tiene de sugestión y de hipnosis, ¿ya? Que es muy diferente al concepto de hipnosis tradicional, ¿ya? Entonces, ¿qué es la neurohipnosis? Básicamente la neurohipnosis es un modelo terapéutico que está centrado en estos 3 pilares: en la neurociencia desde el embodiment cognition, en el enfoque estratégico ericksoniano y en el modelo dialéctico y la fenomenología. Ya en la clase anterior hablamos de fenomenología un poco, así que no voy a referirme tanto a eso en esta clase, pero vamos a ir profundizando. Para los que vienen llegando, en todo caso, las clases se van repitiendo, así que ahí, y también quedan grabadas, así que están en la plataforma. Bueno, vamos a hablar ahora de mi profesor, el doctor Guy Santibáñez,
Y hay un artículo de él que se llama justamente como titulé esta parte de la clase, ¿ya? Se llama La dialéctica de los procesos subjetivos. Está en la plataforma, así que ya lo pueden ir leyendo, está por ahí por la semana 7, si no me equivoco. En la dialéctica de los procesos subjetivos, Guy Santibáñez nos va a hablar un poco de cómo todos los procesos del organismo son en sí mismos dialécticos, ¿ya? Para Santibáñez, los procesos psíquicos o el mundo de la psique no está dentro del organismo, por decirlo de alguna manera, pero tampoco está afuera, ¿ya? Él va a plantear que los procesos psíquicos son procesos ecológicos. Ecológico significa que tienen que ver con el proceso a través del cual los organismos y los seres humanos nos estamos constantemente adaptando. Hay un proceso de adaptación. Y él va a hablar de una línea donde podríamos poner adaptación y desadaptación. Y en esa línea todos nos movemos, digamos, de alguna manera todos estamos más o menos adaptados, y en ambos extremos de esa línea estaría la muerte, digamos. O sea, si estoy si estoy completamente adaptado, digamos, estoy muerto. Si estoy completamente desadaptado, estoy muerto. La vida cursa en estos procesos donde estoy entre medio, ¿ya? De alguna manera Francisco Varela va a decir exactamente lo mismo desde la biología, ¿ya? Pero para Santibáñez, los procesos psicológicos no son procesos que ocurren dentro de la cabeza, por decirlo así, sino que son procesos que están justamente en este encuentro entre el organismo y sus medios. Son procesos transduccionales, como él los va a llamar, ¿ya? Y justamente es en esa dialéctica en la que ocurre esta dinámica de los procesos subjetivos. Vamos entonces a mirar un poquito cómo es esto. Entonces, desde las perspectivas psicodinámicas, fundamentalmente desde el psicoanálisis, ¿cierto? Los procesos psicológicos se colocan adentro del organismo, ¿ya? Freud va a plantear un aparato psíquico o un aparato intrapsíquico que básicamente es un aparato orgánico del organismo, ¿ya? Entonces, este sistema está dentro del organismo. Por otro lado, en este mismo, en el sentido opuesto, digamos, en la antítesis, llamaríamos en una dialéctica, ¿cierto? Hay una tesis y una antítesis. En la antítesis tendríamos, por ejemplo, el conductismo radical, ¿no es cierto? De Watson y de Skinner, principalmente, donde ellos van a plantear que el organismo no tiene nada que ver, sino que es en el medio donde podemos encontrar las causantes, las determinantes del comportamiento, ¿ya? Entonces el medio es lo importante, ¿ya? Para Santibáñez, él va a decir esto, los dos opuestos son parciales en el fondo. Los procesos psicológicos y los procesos subjetivos no ocurren ni afuera ni adentro, sino que ocurren en la dinámica del encuentro del organismo con sus medios, ¿ya? Y en ese sentido, él va a señalar que los procesos psíquicos son diversos tipos de procesos, ¿ya? Y aquí vamos a resumir algunos. Tenemos procesos virtuales, que son los procesos propiamente subjetivos, procesos viscerales, procesos operacionales y procesos automatizados. Todos estos procesos se están dando aquí, en este nivel, aquí donde están estas flechas que son la interacción. En el fondo el organismo no puede producir nada sin encontrarse con el medio y a través de ese encuentro con el medio, de alguna forma, ¿ya? Entonces, en esa dialéctica se producen los procesos mentales, o los procesos psicológicos, ¿ya? Y para Santibáñez los procesos psicológicos van mucho más allá de la vida mental de la persona, porque involucran
diversos procesos y todos los procesos que ocurren a nivel del organismo, ¿ya? El organismo, en el fondo, en la medida en que está adaptándose en estos medios, está en un constante devenir en esos procesos, en toda índole, en todos los procesos. Para Santibáñez, lo psicológico, por lo tanto, no es solamente lo que ocurre a nivel mental, ¿ya? Paula, tú querías preguntar algo. Y entonces, según Guy Santibáñez, los procesos virtuales son, los procesos subjetivos pasaría a ser lo mismo. Claro, claro. Los procesos Y propiamente subjetivos son los virtuales, ¿ya? ya, Sería el perfecto. equivalente. Y Pero la diferencia con... además de los procesos virtuales, para Santibáñez los procesos psicológicos están involucrados estos otros procesos también, ¿ya? Ya, ¿Sí? perfecto. Y la diferencia entre los procesos subjetivos o virtuales y la percepción tiene que ver con que no está de acuerdo con esto, que hay un estímulo externo y que en el fondo eso lo recibe un receptor y eso se transduce a, o sea, él piensa que hay Sí, una sí, dialéctica. ¿Esa sería un poco la diferencia claro, con la claro, percepción? exactamente. Más bien Y los la, procesos ok. virtuales pueden ser, los procesos virtuales son la integración de la actividad virtual preexistente en el sistema con la actividad que proviene del medio externo o del medio interno, ¿ya? De alguna manera, los procesos virtuales son procesos integrativos de la actividad, de las diversas interacciones. Ya lo vamos a entender enseguida, así que ahí quiero mostrarle otro monito un poco más completo. ¿Te puedo hacer la ¿Ya? última preguntita, Juan Sí, Cristóbal, Paula. aprovechando el monito este? Ujú, Ya, mira, los procesos automatizados, entonces, según o sea, la teoría, ¿no? que estamos ujú, trabajando acá, ujú. eh, pueden ser entonces o viscerales o operacionales también, me imagino, ¿no? Porque, o Sí, virtuales, ¿cierto? pueden, Porque pueden ser de toda índole. Los procesos automatizados son la clase de procesos que se transforman en automatismos, es decir, que se automatizan. que están, Entonces, son reactivos, o pueden sea, ser porque del sistema neuromusculares, nervioso, o, claro, pueden ser neuromusculares o viscerales, pero no o puede ser virtuales. también virtuales, porque pueden ser pensamientos Sí, que pueden están ser también automatizados, pensamientos ¿sí? automáticos, claro, sí, también pueden ser Ok, virtuales, claro, sí, ok, Profe, efectivamente. perfecto, gracias. profe, Juguet, profe, para quienes no entendemos bien esto, usted primero va a definir estos conceptos para que los podamos sí, 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 comprender. Ok, claro que gracias. sí. Nadie nos entiende, así que están todos iguales aquí. Ya, entonces, sigamos. Para Santibáñez, el- la- hay una evolución en estos procesos dialécticos desde la reactividad como función base, donde los organismos primero tienen un sistema nervioso primitivo, ¿no es cierto?, que solo les permite actuar desde la reactividad, ¿ya? Y la reactividad está en relación al medio externo, ¿ya? Es decir, la conducta reactiva o el comportamiento reactivo es reacción al medio externo principalmente, ¿ya? Y aquí enumeraríamos organismos muy simples como por ejemplo los gusanos, ¿no es cierto?, las planarias, los, los filum más primitivos de los organismos animales, que son meramente reactivos, ¿ya? Pero el organismo humano eh, tiene aspectos reactivos dentro del sistema nervioso humano, ¿ya? Conserva, es decir, la evolución va conservando conserva la reactividad en cierto tipo de actividades, y de ahí derivan lo que estábamos discutiendo con la Paula recién, que son los procesos automatizados, ¿ya? Desde allí derivan, que son justamente la transformación reactiva de los procesos
digamos, de los otros procesos. Osman. Hola, mira, Hola. a ver si logro entender bien clarificando, lo estaba pensando desde el modelo de cómo el ser humano se va desarrollando a lo largo de la vida. Que efectivamente, cuando empezamos como bebés somos organismos reactivos que reaccionamos frente a Claro. estímulos que son de los más básicos, que es el alimentarnos, dormir y poder ir al baño. Y a medida que va pasando el tiempo, vamos obteniendo nuevos modelos de comportamiento y funcionamiento que están yendo o que ya están funcionando en el mundo externo. O sea, nos vamos volviendo como un sistema más vicario, como lo que hacía, no me acuerdo con quién lo dijo, pero... Bandura y Jeremy Brunner, claro. Claro, y desde ahí va partiendo el modelo, ¿cierto? Justamente, entonces, ya, perfecto. Esto se replica tanto en la filogenia se refiere a la evolución de todos los organismos, y en la ontogenia también se replica, ¿ya? De alguna manera, el bebé nace con todas estas potencialidades, pero nace básicamente reactivo, ¿ya? Reactivo al medio externo. Y en la medida que se va desarrollando ese bebé, ¿cierto? Va adquiriendo, va implicándose más la plasticidad, porque él tiene un sistema nervioso complejo como el de cualquier ser humano. Entonces la plasticidad, esta neuroplasticidad o plasticidad del sistema neuroendocrino, ¿no? Está en relación ahora al propio sistema, ¿ya? Aquí esta es una propiedad recursiva en el fondo. Entonces, la plasticidad va permitiéndole al organismo generar modelos de comportamiento plásticos, ¿ya? Modelos de comportamiento plásticos. Y esos modelos de comportamiento plásticos son modos más flexibles de reaccionar. Porque, por ejemplo, imaginemos una polilla. Las polillas son fotosensibles. Hay luz, ¿cierto? La polilla reacciona y va hacia la luz, ¿ya? No tiene otra posibilidad de comportarse. En cambio, el ser humano puede ir hacia la luz o puede no ir. Y esa decisión es intrínseca, digamos, se gestiona dentro del mismo sistema. Entonces, como diría Maturana, ¿no es cierto? El sistema nervioso es un sistema recursivo. Aquí estaría lo que Maturana define como el cierre operacional del sistema, digamos. Este nivel donde el sistema interactúa mucho más consigo mismo que con el medio externo, ¿ya? Entonces, este aspecto va desarrollando una serie de comportamientos que son intrínsecos, ¿ya? Aquí a nivel de la plasticidad. ¿Me van siguiendo? ¿Voy bien hasta acá? ¿O Sí. es muy... ¿Alguien está muy perdido? Todo? Se levante la mano si alguien está muy perdido para explicarlo con más ejemplos, ¿ya? Entonces, Traca, tú, perdón, eres Enrique. Ah, sí, profesor, no me cambió el nombre. Sí, sí. Siempre ingresa de la misma manera. Sí. Estoy un poquito enredado con la plasticidad, no la entendí mucho. La plasticidad tiene que ver con este tipo de comportamientos que se modulan internamente. Por ejemplo, yo puedo decidir mover la mano hacia adelante o decidir retraerla. Ya no soy reactivo al medio externo. Imaginemos, por ejemplo, si hubiera una plancha caliente frente a mí, yo la toco, mi respuesta sería sacar el dedo, ¿cierto? Lo haría instantáneamente, no pensaría en ese comportamiento, sino que esa sería parte de mi reactividad. Esa actividad no llega ni siquiera al cerebro, es medular, es un reflejo medular, o sea, queda ahí, es un reflejo motriz, ¿ya? Entonces no necesita integrarse eso, ¿ya? Yo, si toco algo caliente, lo saco inmediatamente la mano, y es un arco reflejo, ¿ya? Eso estaría dentro de este círculo de la reactividad. Te fijas, son comportamientos estereotipados, altamente rápidos y eficientes, ¿ya? Y que en general no sufren demasiadas modificaciones dentro de la vida del organismo, ¿ya? En general son
comportamientos que permanecen así nomás, ¿ya? Se quedan así. Entonces, la plasticidad lo que brinda al organismo es un nuevo tipo de comportamientos donde este tipo de comportamientos sí son modulables internamente. Entonces, ahora estos comportamientos no están en referencia al medio externo, a lo que está fuera del organismo, sino que se generan y se gestionan al interior del sistema nervioso. Y esto enriquece mucho el comportamiento de ese organismo, ¿ya? Obviamente, esto todavía no nos hace humanos, porque este tipo de comportamiento lo tienen los gatos, los perros, todos los mamíferos en general, y algunas aves también tienen plasticidad cerebral, tienen este tipo de comportamiento, ¿ya? Lo que nos hace propiamente humanos es el tercer nivel, que está evidentemente inscrito, circunscrito en la plasticidad. Sin duda, sin plasticidad es imposible que haya subjetividad. Y este nivel de la subjetividad es donde aparece una nueva entidad que se llama el medio subjetivo, es decir, hay un nuevo medio que ya no es el mismo medio interno. ¿Ya? El medio interno es lo que pasa dentro del cuerpo, o el medio intracutáneo. ¿Ya? Tampoco es el medio externo, sino que es un medio virtual subjetivo, que es como una realidad virtual en el fondo. Santibáñez así lo define. ¿Ya? ¿Esa realidad virtual es relativa? No, no es relativa. O sea, está circunscrita a la interacción que yo tengo con el medio externo y con el medio interno, pero no existe fuera de mi mente, por decirlo así. Y ese es el dominio donde opera los procesos de la hipnosis. ¿Ya? Ahí es donde entramos en la hipnosis, porque nosotros podríamos decir que en el medio subjetivo vivimos en un estado hipnótico, por decirlo así, ¿ya? Vivimos como en una esquizofrenia. Muchos han planteado esto, ¿eh? Hay un doctor en Alemania, un neurocientista, que dice que somos alucinadores. Esto es algo parecido, pero yo, en vez de llamarle alucinación, prefiero llamarle medio subjetivo virtual o medio virtual subjetivo, ¿ya? Que es un medio que emerge dentro de mí. Por ejemplo, la lámina que tienen al frente de ustedes, que están viendo en este momento, el sonido de mi voz, no es el sonido de mi voz, sino que es la transducción que su sistema nervioso está haciendo en este momento de esa realidad virtual que está apareciendo frente a usted, ¿ya? De alguna manera, todo lo que usted ve conscientemente es una realidad virtual, diferente a lo que está pasando afuera. ¿Ya? Afuera puede estar pasando otras cosas. Hay muchas ondas electromagnéticas dando vuelta, ¿no es cierto? Usted está enfrente a un computador, tiene un celular, me imagino, cerca suyo, y hay muchas ondas que no ve, ¿cierto? ¿Me entienden? Entonces, dentro de lo que es toda mi interacción con el medio externo y con mi medio interno, se genera esta realidad virtual, que es otra realidad. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Es una realidad diferente, ¿ya? Tendría que ver también... Sí. Perdón, disculpa. No, dale nomás. Tendría que ver con nuestra propia experiencia, cómo vimos o conocemos los hechos anteriormente y cómo nuestro cerebro lo va reinterpretando a darle una nueva forma para que se adapte a nuestros propios conocimientos previos. Exactamente. Tiene que ver con esa historia de nuestra propia experiencia. Con esa historia de nuestra propia experiencia. Ya. Y también con la historia de nuestro linaje. ¿Ya? O sea, también está todo incorporado. Entonces lo que pasa aquí es que en verdad nosotros no dejamos de tener los otros comportamientos dentro de este comportamiento subjetivo. O sea, el comportamiento subjetivo se ensambla en el comportamiento plástico,
que son todas esas acciones que yo hago sin necesidad de subjetivarlas, ¿ya? Abrir puertas, caminar, andar en bicicleta, no sé, mascar chicle, ¿eh? Todas esas cosas que yo hago de manera plástica. Y por otro lado, se ensambla esto sobre todas las conductas y comportamientos que yo manifiesto de manera reactiva. Y eso es muy bonito porque nos brinda un marco teórico donde en realidad estamos entendiendo cómo funciona este sistema nervioso nuestro, ¿ya? Que no es un computador, ¿te fijas? El computacionalismo le hizo mucho daño a la ciencia cognitiva y a la psicología para entender estos procesos, ¿ya? Porque en el fondo lo que nosotros debemos relevar aquí es que estamos en frente de organismos que conllevan una evolución, conllevan dos evoluciones básicamente, la evolución filogenética, es decir, la evolución de todos los organismos de esa especie, ¿no? Y el linaje de esos organismos, ¿ya? La genealogía de esa familia, por ejemplo, ¿ya? O de ese linaje. Y la evolución de la propia historia de ese sujeto, ¿ya? Y por otro lado tenemos esta mirada del sistema neuroendocrino integrando estos tres niveles del comportamiento, ¿ya? Que cada uno envuelve al siguiente, ¿ya? Por favor, los que están con las manos levantadas, Enrique, tú puedes, después Alejandra y después el Danilo. Creo que es en ese orden. Se me había olvidado bajar la mano. Sí, Alejandra entonces, y después Danilo. Sí, en verdad era como para aclarar algo que entonces para entender este medio interno tiene que ver con algo un poco más del organismo, de lo orgánico, digamos, pero Sí. tampoco nada tendría sentido sin esta subjetividad, o sea, como pienso también pasa todo lo demás. Cuando tengo pensamientos negativos, por ejemplo, mi cuerpo también responde, se siente mal, algo va a pasar a nivel interno como órgano, digamos. Exactamente. Cuando veo cuando leo eso de medio interno es como más orgánico. Es todo lo que pasa dentro de tu organismo, pero el medio interno para el sistema nervioso principalmente es el propio sistema nervioso. O sea, es lo que llamaríamos la oclusión operacional del sistema nervioso y del resto del cuerpo. O sea, la oclusión operacional del cuerpo, body occlusion, ¿no? Como esta interacción del cuerpo con el propio cuerpo, ¿ya? Pero es mucho más importante en la plasticidad y la neuroplasticidad, digamos, es la interacción que ocurre en el mismo sistema nervioso. Maturana va a decir que en verdad nosotros no distinguimos objetos en el mundo, sino que distinguimos estados internos de nuestro sistema nervioso, básicamente. Y eso es lo que hacemos, lo que Santibáñez va a decir, adicional a lo que Maturana ya decía, es que esta interacción intrínseca del sistema nervioso en este tercer nivel, y esto es lo innovador de Santibáñez, ¿ya? Genera un medio que no existe, que no preexiste fuera de esa propia interacción. En el fondo, tu realidad. No sé si han visto la película de Matrix, ¿ya? Esto tiene mucho que ver con eso, en el fondo Neo no es capaz de saber si la realidad en la que vive es la realidad. Y ninguno de nosotros sería capaz de saber eso. Esa es una pregunta filosófica. ¿Cómo sabemos que la realidad que vivimos es real o la está inventando una máquina a la que estamos conectados? No podemos saber si los estímulos vienen de afuera o vienen de adentro, porque nuestro sistema nervioso lo único que está haciendo constantemente es generar distinciones entre sus propios estados internos. Para ti el color morado de esta lámina, o no sé qué, púrpura, no sé qué color es, pero este color, digamos, es un patrón de actividad en tu sistema nervioso. No es un color afuera. Entonces, de alguna forma, hay una coherencia, sin duda, y esa coherencia la da lo que decía Osman, la experiencia previa, ¿ya? O sea,
el conjunto de experiencias de tu historia de vida, ¿cierto? Te van a decir que este color es igual al color que te dijeron que era morado, ¿no es cierto?, alguna vez. Entonces, de alguna forma vas a saber que el color es ese, ¿ya? Pero probablemente aquí ninguno de ustedes ve el mismo color. Sin embargo, podemos consensuar que ese color le vamos a llamar de una forma. Entonces somos operadores consensuales en el medio, en la intersubjetividad somos consensuales. Esto tiene mucha relevancia, ¿ya? Entender que no existe un externo, o sea, nada es igual para mí que para ti o para el otro, ¿ya? Sobre todo cuando nos enfrentamos a una experiencia terapéutica, que a veces tendemos a pensar que nosotros podemos entender a la otra persona. Y eso jamás va a ser así, ¿ya? Nosotros podemos aproximarnos, podemos llegar a una dialéctica intersubjetiva, pero nunca vamos a entender lo que la otra persona le pasa con su propio mundo. De una manera es muy relevante. Dani, perdón, no te di la palabra. Danilo. Doctor, buenas noches. Dos Buenas cosas. noches. Este Sí. tema sería como la filosofía platónica de las ideas. Y por otro lado, la otra pregunta que usted dijo que no se asociaba, era como diferente la computación, decía usted, en los procesos cognitivos, y en el cognitivismo se ve precisamente que ¿cómo se llama estos procesos cognitivos? Precisamente se asocian a un modelo computacional. Entonces quería saber eso, si me lo podía explicar un poco más, por favor. Sí, mira, lo platónico yo creo que esto es totalmente lo contrario a lo platónico, más bien es una mirada más encarnada, ¿ya? La dialéctica platónica va a ser una dialéctica dualista, ¿ya? Por un lado está el mundo de las ideas, ¿cierto? Que es un mundo, que es el mundo real. Para Platón el mundo real es el mundo de las ideas, ¿ya? Nosotros no vamos a referirnos a que el mundo virtual subjetivo es el mundo real, al contrario, más bien vamos a pensar que este mundo es muy dinámico, muy flexible y que tiene mucho más que ver con la experiencia inmanente del sujeto. Entonces, estaríamos más cerca de lo que plantea Heráclito, de los filósofos griegos, ¿ya? De la teoría del devenir, más que del ser, ¿ya? Yo creo que la prevalencia o la primacía del ser en la filosofía griega y en la filosofía antigua y en la filosofía, en el racionalismo cartesiano, ¿cierto? Como una especie de reivindicación platónica de la filosofía moderna, ¿no? Como Platón entra en la filosofía moderna, le ha hecho mucho daño al pensamiento, ¿ya? Porque la primacía del ser no nos permite mirar las cosas como procesos. En el fondo, la dialéctica a la que vamos a llegar es una dialéctica mucho más allá de la hegeliana, que es como el neoplatonismo moderno, ¿no? Sino que más bien esta dialéctica está más centrada en procesos naturalizados, ¿ya? No en un mundo, no en el idealismo, ¿ya? Es contrario al idealismo. Esto sería más bien un materialismo dialéctico, ¿ya? Al estilo de Engels y de Marx, ¿ya? Filosóficamente, no nos referíamos a esos autores en su filosofía más política, ¿no? Pero filosóficamente. Sigamos. Entonces, esto se entiende, lo principal que quiero que extraigan de acá es que nuestro comportamiento integrativo, ¿ya? Es la consecuencia de tres niveles dialécticos. En uno tenemos la reactividad, son todos los procesos corporizados, por ejemplo, todos los procesos del cuerpo, el latir, la respiración, el latir del corazón, los procesos hormonales son reactivos, tienen
asas, digamos, de retroalimentación positiva, negativa. ¿Fijan? Y algunas conductas dirigidas hacia el medio externo también son reactivas. Después tenemos el comportamiento plástico, que tendría que ver con los estados internos, ¿ya? Medio interno, y la subjetividad, que tiene que ver con la actividad psíquica de la persona, la actividad subjetiva. Y todo esto, a todo esto Santibáñez le va a llamar la actividad, los procesos psicológicos. Los procesos psicológicos son la integración de todos estos procesos. ¿Ya? ¿Se entiende? Doctor, disculpe, ¿Sí? le hice dos preguntas al otro para poder comprender que en el cognitivismo, le decía yo, se enseña que los procesos mentales o cognitivos se asocian a un computador. Usted dijo que el computador le había hecho mucho daño. Quería entender Sí, eso, por sí, favor. sí. Voy a explicarlo después, por eso no te la respondí, porque viene después en la clase, así que después cuando hablemos de computacionalismo ahí va a quedar explicado. ¿Ya? De todas maneras, Dani, ¿ya? Bueno, la actividad subjetivo-comportamental, dijimos que todos estos procesos emergen de la interacción entre el individuo y el medio, y sus medios, ¿cierto? Y es una actividad generada por el cerebro, el sistema neuroendocrino, que es genéricamente es un reflejo, ¿ya? Y es un proceso fenotípico, eso nos va a decir Santibáñez, y es una actividad simultáneamente objetiva, comportamental y subjetiva de vivencia interna, que es una función subjetivo-comportamental, ¿ya? Y es una actividad ilusoria y gnóstica a la vez, ¿cierto?, que reproduce la historia del sujeto con el objeto o la situación en la cual se opera, y es diacrónica, es decir, ocurre a través del tiempo, se desarrolla, tiene una génesis, desarrollo, consolidación y luego transformación. Eso sería a nivel de un proceso subjetivo, ¿ya? Y es una actividad cerebral en la cual se integran dialécticamente elementos actuales, es decir, de interacción actual, y virtuales, es decir, cosas que están ahí ya previamente, y es un fenómeno concreto y único. Ya, esas son las características de la actividad integrativa de nuestro sistema nervioso. Eso es lo que nos diría Santibáñez, ¿ya? Ya vamos a ver que, bueno, aquí tenemos un poco el modelo, ¿cierto? Tenemos aquí el sistema nervioso central, ¿cierto? Las eferencias y las aferencias, medio interno, medio externo y medio subjetivo virtual, ¿ya? Con estos tres medios, el sujeto tiene determinadas redes neuronales, ¿cierto?, que van generando la efección. Y lo más bonito es que este sistema neuroendocrino, ¿cierto?, se va estimulando por los tres medios al mismo tiempo, ¿ya? Y la efección va a generar una retroalimentación indirecta hacia las redes estimulantes. Pero lo más importante aquí es esta red, ¿ya? Entonces tenemos este sistema que está generando el comportamiento dialécticamente, ¿se fijan? Vamos a ver qué características tienen estos medios ahora. Como les planteaba al comienzo, ¿cierto? Tenemos tres medios, ¿ya? El medio externo, el medio interno y el medio subjetivo. Nosotros generalmente, cuando hablamos de la interacción organismo-medio, hacemos referencia a un solo medio, o más bien decimos el medio, ¿cierto? Santibáñez va a ser más exquisito en eso y va a plantearnos que habrían tres medios. Generalmente lo que más, hasta donde llegan los autores, ¿cierto?, es hasta dos medios, el medio externo y el interno.
Pero Santibáñez va a agregar este medio virtual subjetivo, que ese es un adelanto en su pensamiento, es un avance en el pensamiento psicológico, ¿ya? Porque inscribir la subjetividad como un medio virtual es bastante innovador, ¿ya? Se puede decir, desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Porque en verdad la subjetividad se comporta como un medio, o sea, se comporta como ambos, como una identidad y como un medio. Se comporta dialécticamente en el fondo. O sea, la identidad organismo es diferente a la identidad subjetiva, que puede ser Juan Cristóbal, Alejandra Osman, ¿cierto? Que es una identidad virtual también, ¿ya? Habría una identidad virtual. Y esa identidad virtual se relaciona en un medio virtual, ¿ya? La cultura, la sociedad, ¿cierto? Generan un medio intersubjetivo, pero en el fondo yo también tengo mi propio medio virtual, ¿ya? Entonces, vamos a entender un poco las características de estos medios. En el medio externo, ¿cierto? Yo manifiesto este tipo de comportamientos, comportamiento explícito, somatomotrices, y aquí estarían todos los correlatos somatomotrices, y los procesos operacionales y automatizados principalmente, ¿ya? Procesos operacionales son todos los procesos que yo hago con mi aparato locomotor, mi sistema locomotriz, o sea, los brazos, las manos, todos los movimientos que yo hago operando sobre el medio externo, ¿ya? Y los procesos automatizados son aquellas cosas que yo ya mi cerebro siempre va a buscar el aprendizaje automatizado, es decir, tratar de automatizar el máximo de procesos en mi interacción con el medio externo, ¿ya? Entonces, muchos de estos procesos, como decía la Paula recién preguntaba, ¿cierto? Son automatizados, son automatizaciones, ¿ya? Hay algunos procesos que ya vienen automatizados desde la filogenia, ¿no? Como por ejemplo los reflejos, el reflejo de succión en el bebé, el reflejo de buceo, ya son procesos que vienen automatizados, pero la gran mayoría son procesos que se aprenden en la ontogenia, en el transcurso de la vida de ese sujeto, y se automatizan como producto de la repetición, la reproducción del proceso, ¿ya? Y esos serían los procesos que interactúan con nuestro medio externo. Entonces, ese tipo de procesos son muy, como diría Varela, ¿cierto? Son muy enactivos, son modos, establecen bucles sensoriomotrices bastante estables, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo esos procesos también tienen mucha relación con algunos síntomas, ¿ya? Vamos a ver que los síntomas son, en el fondo, automatismos que no son buenos, o sea, que fueron buenos en algún momento, pero ahora en este momento están generando problemas, ¿ya? Después tenemos el medio interno, donde tenemos el comportamiento interno, tenemos ahí todos los procesos viscerales y automatizados viscerales, o sea, procesos que tienen que ver con la autorregulación, procesos internos, ¿ya? En la interacción con este medio que es mi propio cuerpo, ¿ya? En el fondo el cuerpo tiene sus propios comportamientos internos, ¿ya? Esos comportamientos a veces están modulados por las otras interacciones, ¿ya? Como vamos a ver. Lo que decía la Alejandra es muy importante. A veces sí se puede, por ejemplo, uno ver que un pensamiento o un aspecto en la vida subjetiva modula para abajo la interacción del medio interno y la interacción con el medio externo. Eso sería lo que vamos a ver más adelante como la modulación top-down. De la misma forma, por ejemplo, si yo tengo una interacción con el medio externo, imaginemos el tema este de que me quemé con la plancha. Inmediatamente todo mi sistema subjetivo se va a abocar a eso, o sea, a mirar que no haya más peligro. Y entonces también ahí habría una modulación bottom-up. ¿Me siguen en esa sigla? Top-down es de arriba hacia abajo,
bottom-up, de abajo hacia arriba, digamos. Entonces el medio interno son todos estos procesos orgánicos que se van regulando internamente en el cuerpo, ¿ya? Procesos que podríamos llamar aquí las emociones, los estados internos, ¿ya? Los procesos viscerales, los procesos digestivos, la respiración, el ritmo cardíaco, la osmorregulación, la termorregulación, todos esos procesos están ahí circunscritos en mi interacción con el medio interno, ¿ya? Y, por otro lado, tenemos el medio subjetivo, la subjetividad y el medio subjetivo. Y aquí tenemos los comportamientos subjetivos, procesos virtuales, la conciencia, ¿ya? El lenguaje, pensamiento, y todos ellos, ¿ya? Todos esos procesos. ¿Preguntas hasta aquí? Cuando hablas de conciencia, ¿conciencia de uno mismo o conciencia moral? ¿O todo? Conciencia de uno mismo, conciencia moral también. La conciencia como fenómeno amplio, digamos, claro. La conciencia del sí mismo, el yo también iría ahí, ¿cierto? El self, o la autoconciencia. La conciencia también del ocurrir, ¿no es cierto?, de las cosas, del medio virtual, la conciencia del medio subjetivo. En el fondo nosotros nunca podemos saber lo que pasa afuera, pero sí tenemos un medio virtual que es una especie de forma creativa que tenemos de mirar el medio, o sea, que tenemos de interactuar con los otros medios. Dani. Doctor, no entiendo los procesos transductivos. Ya. Procesos transductivos significa la transformación, por ejemplo, de estos procesos, de los demás procesos, en procesos virtuales. Por ejemplo, cuando a mí me duele la guata, ¿cierto? El dolor de guata no tiene por qué ser un proceso virtual, pero se puede transformar en un proceso virtual en la medida que yo me vuelvo consciente de ese dolor. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia con lo psicosomático, doctor? Es que esos procesos son o sea, son con la conciencia somática, por decirlo así. Okay. Pero no es lo mismo que lo psicosomático, porque lo psicosomático sería como la transformación de un aspecto virtual en un fenómeno corporal. Ese sería un síntoma psicosomático, por ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, suponte un conflicto con mi pareja y me empieza a doler la guata por ese producto de esa, ahí sería una transducción inversa, por decirlo así, sería una transducción de un proceso virtual hacia un proceso visceral, ¿ya? Ahí sería una modulación top-down, es decir, lo que me está ocurriendo en mi realidad virtual afecta una parte de mi organismo, que no tiene nada que ver, digamos, que puede no tener nada que ver, pero se asocia. Hay una asociación, todos estos procesos son asociativos en el estado global, ¿ya? Como lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Esto es lo que define nuestro estado global en el fondo. La interacción, la asociación, la configuración que toman estos procesos en una determinada unidad de tiempo y de espacio, ¿cierto? Sería lo que define un estado global, ¿ya? Y yo les voy a plantear aquí que la hipnosis, que nosotros vamos a aprender a practicar, afecta esa unidad. En el fondo, nosotros movilizamos una cuestión a nivel subjetivo y podemos a la vez modificar algo en el medio interno y en la relación con el medio externo. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, siempre, para mí, todo ocurre tan psicosomáticamente, ¿no? No hay una diferencia entre lo psíquico y lo somático. Por eso,
no tiene sentido aquí hacer esa distinción, porque todo ocurre psicosomáticamente. Lo psíquico es somático, finalmente, al fin y al cabo. Entonces, esa es la perspectiva del embodiment, ¿ya? Que ahí está la diferencia con el computacionalismo, ¿ya? Un poco vamos a llegar a eso. Osman, tú tienes la mano levantada. Osman. ¿Aló, Osman? Es que tenía en mute mi micrófono. Sí, sí. Dale. El medio subjetivo sería más bien la relación que podría existir o se podría entender como la reacción que se gestiona entre el medio externo y el medio interno del ser. Desde esa línea se podría entender así, como por Es una ejemplo... transformación subjetiva, es una virtualización de mi interacción con el medio externo e interno. Ya, perfecto. Se vuelve una tercera Sí. parte como Sí. el Sí, psicoanálisis relacional que se crean de las dos versiones, desde la visión desde el terapeuta y de la visión del terapiado, se crea una tercera donde se busca entender la situación en sí misma. Claro, pero la situación en sí misma no existe en el fondo, porque siempre va a ser algo más bien un proceso virtual de la persona. Digamos, nosotros tratamos de generar una dialéctica en la terapia. Eso lo vamos a verlo más adelante, ¿ya? Entonces, ahí nos distanciamos un poco del psicoanálisis relacional. Hay cosas elementos que son concomitantes, sin duda, pero es una versión un poquito diferente. Ya, entonces seguimos avanzando. ¿Cuáles son las características de estos medios según Santibáñez? Son fenómenos reales que interactúan con el sistema nervioso y endocrino, ¿ya? Ofrecen un ámbito informacional al sujeto, ¿ya? Envuelven o llenan un espacio real o virtual, generan estímulos, señales o situaciones significativas para el sistema neuroendocrino, son moduladores positivos o negativamente por la actividad efectora, son modulados por la actividad efectora del sistema nervioso y endocrino, ¿cierto? O sea, de alguna manera el comportamiento del organismo, del sujeto, ¿cierto? Modula la actividad de estos medios, ¿ya? Sus reacciones tienen efectos de retroalimentación sobre el sistema neuroendocrino. Entonces el medio externo está a la base de la regulación de la adaptación, medio interno regulación de la actividad visceral y el medio subjetivo la regulación de la actividad virtual. Y hay un concepto aquí que es muy interesante, que es la covarianza funcional, que es la interacción directa de los medios entre sí mismos y la mantención de las variaciones de los diferentes medios dentro de los niveles compatibles para la adaptación y supervivencia de ese individuo o de los individuos de la especie. De alguna forma, entre los medios también interactúan entre ellos, fuera de la actividad del propio organismo. ¿Ya? Bueno, y los fenómenos subjetivos propiamente dichos, el proceso subjetivo es un hecho objetivo, ¿ya? En lo esencial es el resultado de la interacción entre el cerebro de un individuo y los medios. El cerebro interactúa con tres medios claramente diferenciables, como dice Santibáñez, ¿cierto? El medio externo, extracutáneo, medio interno, intracutáneo y medio intracerebral o subjetivo. Esta interacción se da en una configuración espaciotemporal definida por la actividad del campo perceptual. Esta interacción tiene una función diacrónica, comienza en una etapa temprana de la vida y se desarrolla hasta alcanzar un máximo, y se trata de un proceso de aprendizaje, y la percepción pura del mundo externo no existe, ya, por lo menos no sin una elaboración secundaria, ya que el cerebro procesa toda esa información sensorial a través de que se obtiene la información desde las estructuras neuroendocrinas necesarias, y la corriente de información extracutánea se
une espacio-temporalmente con la información intracutánea y con la información intracerebral. En el fondo, se integran los tres medios en la actividad global del sistema, ¿ya? Y eso es lo que ocurre. El 6 nos da paso a la teoría de estados globales, que es la que yo desarrollé con Guy Santibáñez, que es justamente al ocurrir esta interacción se genera una configuración global de los diferentes procesos. Y el estado global es el proceso subjetivo en sí mismo. ¿Ya? Los procesos psíquicos cursan como estados globales en el fondo. Y para hablar de estados globales y de estas cosas más profundas, vamos a citar hoy día también a mi otro maestro, Francisco Varela, que va a traernos este segundo pilar, que es la neurociencia, el embodiment, la emergencia y la enacción. ¿Ya? En el libro Conocer, de Francisco Varela, él va a hablar de la evolución que han tenido las neurociencias cognitivas y las ciencias cognitivas como paraguas más amplio, ¿no? de esta evolución, desde la ciencia cibernética, el cognitivismo, hacia modelos emergentistas, ¿ya? De emergencia y hacia lo que él mismo, con la teoría que él mismo se casa, que es la enacción, que es como la evolución más radical del planteamiento embodiment, ¿ya? Vamos a entender un poquitito aquí brevemente por qué esta perspectiva computacionalista ha hecho como una interpretación muy desvinculada del proceso mismo o del proceso biológico que hay de base, ¿ya? En parte porque la cibernética y el cognitivismo surgen de unas teorías de la filosofía analítica, ¿ya? Fundamentalmente platónica y hegeliana, ¿ya? Entonces, desde una corriente muy idealista del pensamiento, ¿ya? Idealismo significa pensar que hay símbolos o representaciones, o que en el fondo la representación es un objeto objetivable, ¿ya? Pensar que, por ejemplo, ciertos conceptos abstractos son objetivables, ¿ya? Desde esa perspectiva, la filosofía analítica desarrolla los conceptos cibernéticos, ¿ya? Y si se fijan, hay una perspectiva muy lingüística dentro de la cibernética y el cognitivismo. Entonces, ¿qué es la cognición? ¿Qué es conocer para la perspectiva cibernética y el cognitivismo? El conocer para esta perspectiva es procesar información manipulando símbolos en función de ciertas normas, ¿ya? En el fondo, el proceso del conocer implica un proceso que parte de un input que está afuera, ¿cierto? Un procesamiento, la construcción de una representación a través de un símbolo, ¿ya? Y ahí está el objeto de la conciencia, ¿no es cierto? O el objeto mental, por decirlo así, que es el símbolo, y en función de ciertas normas que en el fondo sería el algoritmo que utiliza el sistema para procesar eso. Entonces, básicamente estamos hablando aquí de un sistema bastante instruccional. Así funcionan los computadores. Yo no tengo duda de que funcionan así, así funcionan, digamos. O sea, funcionan a través de algoritmos. ¿Ya? Entonces, lo que estas personas, estos filósofos, ¿no es cierto? Filósofos como Pitt, como, bueno, von Neumann, plantearon es que el sistema cognitivo humano, por ejemplo, funciona de esta misma forma. Ya, de alguna manera, el cerebro humano funcionaría como un computador. ¿Ya? Y ahí es donde se equivocaron. Y el cerebro humano no funciona de esa manera. ¿Ya? Porque no es trivial que el sistema nervioso siempre está en actividad, o sea, estamos en una actividad constante. No podemos definir
el punto de inicio de una actividad. Por ejemplo, si yo les pongo un objeto frente a la pantalla, el objeto no es el inicio de la actividad cerebral de ustedes, porque ustedes ya estaban previamente en un tipo de actividad. Lo único que hace el objeto que yo les pongo frente a ustedes en la pantalla es modular esa actividad, que ya estaba dada. Entonces, primera crítica es que no podemos establecer un punto de partida, un input definido. Y más bien el input es una perturbación a una actividad ya preexistente, que el sistema ya la tiene. Segunda cosa, los algoritmos en el cerebro no son fáciles o sea, no sería posible establecer un algoritmo, ¿ya? O algoritmos que pudieran ser representaciones simbólicas. La otra perspectiva es esto de la transformación como en un abstracto, o el concepto de símbolo, que nos retrotrae al concepto de representación. Si de alguna manera habría una representación mental. Entonces nosotros vamos a criticar esta versión del cognitivismo, ¿ya? ¿Cómo sabemos si funciona bien el sistema cognitivo? Bueno, a través de cualquier dispositivo que pueda sustentar o manipular elementos discretos como los símbolos, y el sistema interactúa solo con la forma del símbolo o los atributos físicos y no con su significado. El significado queda en otro nivel. Esa es la otra cuestión que ha sido un caldo de cabeza para estos filósofos, sobre todo para Chalmers, David Chalmers, quien tuvo que inventar una cualidad distinta para los significados, y inventó el famoso qualia, ¿ya? Y cayendo en una nueva versión del dualismo platónico, ¿ya? Mundo de las ideas y mundo de lo sensible, ¿no? O la versión del res cogitans y res extensa de Descartes, digamos, ¿ya? Filosóficamente seguimos pegados al dualismo. Se fijan, donde hay una mente y un cuerpo que es distinto. O la versión más moderna, ¿cierto?, del software y el hardware, que esa es la que más me carga, digamos. Pero es bastante enajenante esta teoría de lo que realmente el organismo está haciendo, porque también se pierde el sentido de la cognición. Y el sentido de la cognición, el sentido de lo cognitivo en el organismo, el sentido del aprendizaje, del hacer del organismo, no es aprender por aprender, sino que es un aprender adaptativo, es un aprender ecológico, como plantea Santibáñez, ¿ya? Es un aprender ecológico. La cognición es un fenómeno ecológico, los procesos psíquicos son fenómenos ecológicos, están en función de un proceso adaptativo. Esto es como enajenarse, ¿te fijas?, en una teoría filosófica que te retrotrae de la realidad concreta de lo que está haciendo el organismo en los medios, ¿ya? Entonces, de alguna forma, esta teoría fue evolucionando, y el primer eslabón de la evolución, ¿cierto?, fue las corrientes emergentistas, que parten de una nueva mirada desde los sistemas complejos, ¿ya? Y esta mirada matemática en primera instancia, que luego se transforma en una mirada más como filosófica, ¿no es cierto?, del sistema nervioso, tiene que ver con los sistemas interconectados o los sistemas conexionistas, ¿ya? Básicamente es entender que nuestro sistema nervioso no es un algoritmo, no es no es programable, sino que los programas dentro del sistema nervioso son redes de componentes simples, pero muchos componentes. Al ser muchos componentes con funciones simples, con funciones muy simples, ya las neuronas pueden estar activas o inactivas. Ahora sí se sabe que tienen diferentes patrones de actividad, ¿no es cierto? Pero aún así son simples. Cada neurona es una unidad bastante simple en su funcionamiento. Pero la red que forman esas neuronas
Eso es lo que hace que el sistema sea complejo. Entonces la cognición en esta mirada va a ser la emergencia de estados globales en una red de componentes simples. El estado global es lo cognitivo en el fondo, ¿ya? ¿Y cómo funciona? Bueno, a través de normas locales de funcionamiento individual de estos elementos y normas de cambio en la conectividad de estos mismos elementos. Básicamente el sistema nunca sabe lo que está haciendo, sino que lo va siendo más naturalista la emergencia. No hay un instructor, porque si pensáramos del modo cognitivista, ¿cierto? Debería haber un programador, Dios o alguien que programó ese sistema nervioso previamente, de alguna manera, ¿ah? Una mente que está por sobre el cerebro, digamos, de alguna manera proyectó ese cerebro de cierta manera. No, en este caso, esto puede haber surgido de una evolución como lo hizo, digamos, de alguna manera. Estos sistemas nerviosos son redes que van respondiendo con estados globales de comportamiento global y van modulándose estos estados globales en función de la interacción con los medios. Entonces esto nos brinda el sustrato a través del cual podemos nosotros hacer el sustrato material, por decirlo así, de los procesos subjetivos, los procesos psíquicos. ¿Ya? De alguna manera el sustrato material serían estas redes complejas. ¿Ya? Y estas redes complejas no solo ocurren en el sistema nervioso, también ocurren en el sistema inmune. El sistema inmune también es una red compleja, ¿ya? Que todavía ahí hay un tremendo campo de investigación de sacarnos la idea de que el sistema inmune es un sistema de defensa. Ya sería como pensar que el sistema nervioso es un sistema dedicado a la audición. Reducir el sistema nervioso a la función auditiva, por ejemplo. Eso sería el equivalente a lo que se ha hecho con el sistema inmune. El sistema inmune es un sistema de reconocimiento somático, un sistema de identidad, ¿ya? Que está constantemente reconociendo lo que es propio y aceptando cosas propias que no son propias. De alguna manera es un sistema muy parecido al sistema nervioso. Lo único que no tiene son estas redes físicas, digamos, porque la red del sistema inmune es una red más de contacto química, ¿ya? No sé si hasta aquí estoy mareándolos mucho quizás, pero Alejandra. Sí, la verdad es que, bueno, estoy derribando muchas también cosas que tenía también de la forma en como yo veo también la psicología con estas cosas que me estás diciendo, así que lo encuentro maravilloso porque también abrirme a otras formas de hacer las cosas me gusta, en verdad, me gusta. Eso. Lo otro, esto de que tú estás hablando de programar la mente, porque mucho veo de repente en redes sociales que venden estos cursos, estos programas para reprogramar la mente a través de creencias limitantes que podrían estar interfiriendo en alcanzar ciertos objetivos y metas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque cuando dijiste que no, dije, ¿qué pasa con esos programas que venden, digamos, en muchas partes para reprogramar la mente? ¿Qué opinión al respecto tienes? Yo creo que cualquier cosa que sea como estereotipada, así, no va a tener el mismo efecto en diferentes sistemas nerviosos. O sea, por ejemplo, si yo perturbo a través de una sugestión, supongamos, sea positivo, piense positivo, en un cerebro que está deprimido, puede que tenga un efecto de aumentar el estado deprimido de ese sistema. ¿Ya? Por eso, la sugestión es justamente una especie de enzima psíquica, ¿ya? Es una enzima que puede reorganizar estas redes neuronales, pero tiene que estar hecha dialécticamente. O sea, no sirve una cuestión que sea así como que te vendan
un audio, ¿cierto?, donde tú vas a escuchar una sugestión. Probablemente a muchas personas les puede servir, pero eso va a ser solo, desde la perspectiva emergentista, va a ser solo la perturbación que va a modular ciertamente una red neuronal, el determinante aquí es la red neuronal, más que el estímulo que tú estás induciendo, ¿ya? Eso lo tenemos que tener estos programas, por ejemplo, claro. para dejar el cigarro, que de repente he escuchado personas que les venden unos programas donde tienen que escuchar repetitivamente un CD. Y van a haber 10-15% claro, va a haber un 10 o 15% que le va a resultar, o 20% que le va a resultar, y el otro 80% no. Pero eso no tiene que ver con el estímulo. Nada, finalmente, desde el cognitivismo, el estímulo es el que determina el proceso, ¿cierto? Y la simbolización del proceso. O sea, el estímulo es el que determina, es determinante de la realidad que el sujeto va a ver, de la representación que el sujeto va a construir. Aquí no, desde esta perspectiva es la red la que determina, ¿ya? De alguna forma la red, tu sistema nervioso, que es diferente al sistema nervioso de la otra persona, determina qué significa eso para ella. Por eso, aquí en el programa de neurohipnosis nos oponemos a ese tipo de estímulos como estereotipados. Nosotros, por eso, la terapia es dialécticamente elaborada para cada paciente. Nosotros no podemos tener un audio genérico, porque lo mismo que significa alegría para ti, puede que para otra persona no signifique lo mismo, ¿ya? Las palabras que vas a usar en tu sugestión, en esa programación, ¿no es cierto?, que quieres hacer, y tampoco sería programación. ¿Te fijas? El concepto de programación viene de este lenguaje cognitivista, lo que decía el Danilo recién, ¿no es cierto? El hablar de programación, por ejemplo, la perspectiva de la programación neurolingüística, ¿no es cierto?, viene de los años 60, donde se introdujo esta idea de que el cerebro era un computador, un megacomputador, o un ultracomputador. Hoy día se habla hasta del computador cuántico, ¿no es cierto? Pero mientras pensemos que el cerebro es un computador, estamos equivocando el concepto, porque el cerebro es un sistema dentro de un sistema vivo. Y lo importante es entender al organismo que tiene ese sistema nervioso, más que entender al sistema nervioso como tal, digamos, ¿ya? De alguna forma, ese es el gran daño que ha hecho el computacionalismo a las ciencias cognitivas, de poner una perspectiva. Yo no digo que el computacionalismo no sirva en otros ámbitos, en el ámbito de la inteligencia artificial, del desarrollo de sistemas, todo bien por allá. Pero para entender un organismo vivo, hay que entender otras cosas. De partida, el sentido que tienen las cosas en el organismo vivo es un sentido adaptativo, un sentido ecológico, que es muy diferente al sentido que tiene un programa en un computador, ¿ya? Pero en el fondo, hablar de programación ya es un error conceptual. ¿Se entiende por qué es un error conceptual o no? Porque el sistema no es programable desde esta perspectiva. Es perturbable nada más, ¿ya? Lo que tú puedes hacer desde afuera es perturbar la organización de ese sistema, pero la organización de ese sistema es histórica, ¿ya? Hay una historia de interacciones que construyó esas redes neuronales. Y tú no instalas un programa como quien instala un software en el computador. ¿Te fijas? Así no funciona la mente, desde esta perspectiva. Entonces lo que tú vas a hacer con la sugestión y con la hipnosis es perturbar esa red. Pero ¿cuál es la clase de procesos que ocurren en hipnosis y que no ocurren en el lenguaje habitual, digamos? Es que tú perturbas el estado global. Y esa es la diferencia de la hipnosis con una conversación común y silvestre como la que estamos teniendo aquí, ¿ya? La diferencia de la hipnosis es que perturbas el estado global, por lo tanto,
perturbas toda la corporización de una cierta situación, ¿ya? O sea, todo el estado embodiment, de alguna manera. Generas una inacción, como vamos a verlo enseguida, ¿ya? Generas un estado inactivo, en el fondo, la emergencia de un estado global. Esa es la diferencia con de la hipnosis, pero la hipnosis en ningún caso es instructiva para el sujeto, no es programar, sino que es perturbar, ¿ya? Hasta aquí vamos bien, ¿o no? ¿Estamos? Yo sé que esta clase es difícil, pero vamos a... Es difícil porque derriba muchas creencias también, o sea, como yo también estaba pensando quizás también estas cosas como de instructivos para poder Claro, mejorar algunas sí, conductas, ¿cierto? Pero veo sí. que esto resulta mucho más efectivo en el 1 a 1 y no sé qué tanto el grupal, Sí, quizás también como puede podría funcionar ser como grupal. grupo de personas que tengan algo similar o que compartan quizás algunas cosas para poder llevarlo a un estado hipnótico grupal. Claro, claro. Por ejemplo, la biodanza es un sistema que utiliza un trance colectivo, ¿ya? Que también opera desde el trance, El trance implica la activación de estados globales dentro del cuerpo. Y si tú ves, por ejemplo, si tú pones una instrucción, por ejemplo, para un equipo de trabajo, supongamos yo le digo, mira, haga esto de esta manera, de esta manera, de esta manera. Cada uno lo va a hacer, puede que 2 personas hagan la instrucción y los otros 8 un grupo de 10 haga medias la cuestión o no haga nada. Entonces también la cuestión instruccional queda al libre albedrío de cómo el sistema y cómo tú entras en movilizar a esas personas. Si tú movilizas solo un aspecto verbal, lingüístico, ¿cierto? No va a llegar muy profundo esa instrucción. Si tú, en cambio, por ejemplo, puedes utilizar varias modalidades sensoriales, utilizas colores, utilizas el efecto, por ejemplo, de la publicidad, hoy día está, la publicidad, el neuromarketing hoy día está lleno de cosas así, pues por ejemplo, hacer objetos multisensoriales, se juega mucho con el olfato y con otras percepciones, los colores. Entonces, es diferente porque va movilizando más aspectos de la experiencia. ¿Ya? La clave de la hipnosis es que moviliza una experiencia total, ¿ya? A diferencia del lenguaje que moviliza solo una parte de la experiencia, ¿ya? Eso lo vamos a entender más adelante, no se compliquen. Ya, vamos a hablar ahora de enacción. Y aquí viene, esto es lo más radical de Varela, ¿ya? Yo creo que esta posición es la más radical. Si bien Varela está de acuerdo con que el sistema funciona como una red compleja, ¿ya? No es suficiente esa perspectiva. Entonces él da un paso más adelante y va a cuestionar el fenómeno de la representación. Para él la cognición va a ser acción efectiva en una historia de acoplamientos estructurales entre el sujeto cognitivo que interactúa con un mundo significativo, un mundo de significado, ¿ya? ¿Y cómo sé si él funciona bien, cierto? A través de una red de elementos interconectados capaces de cambios estructurales en esta historia ininterrumpida. Ahí se introduce el aspecto emergentista, ¿no? en la perspectiva encarnada, en accionista. Pero, ¿qué pasa? O sea, aquí yo voy a darles 2 ejemplos de enacción, para que entiendan bien cómo funciona esto. Si el mundo fuera una representación mental, ¿ya? Tendríamos objetos bastante estereotipados. Por ejemplo, un árbol sería siempre un árbol, ¿ya? Para nosotros. Estos son 2 ejemplos que nos hablan de cómo ocurre la percepción en términos fisiológicos, por decirlo así. Esta es una persona ciega que empezó a ver a través de un dispositivo
que utilizaba una faja, ¿cierto?, que se pegaba a la piel de la región abdominal, ¿ya? Y ¿qué pasó? Básicamente empezó a utilizar esta estimulación, que eran unos lentes, ¿cierto?, que captaban una imagen, y esto estimulaba de manera regular, ¿cierto?, ciertas partes de la región abdominal, ¿ya? O sea, generaba como una topografía táctil de lo que iba pasando con la imagen. ¿Qué pasaría si la persona no se moviera? Estuviera mirando ahí un paisaje nomás. Sentiría siempre la misma estimulación. ¿Qué pasó con este tipo? Este sujeto empezó a caminar con el aparato, empezó a moverse con el aparato, y dadas un cierto número de días, una semana aproximadamente, caminando con el aparato, ¿cierto? Al principio esta estimulación en la guatita no tenía ningún sentido, no significaba nada, era una cosquilla, y después estas cosquillas empezaron a tener un sentido, una coherencia, y esa coherencia generó un mundo visual para el sujeto. Empezó a ver objetos, empezó a proyectar esos objetos, la forma de los objetos, y su experiencia era equivalente a una experiencia visual de formas, contornos, profundidades, hasta texturas. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me lo explica? A ver. ¿Por qué pudo ver a través del tacto? Osman. Podría ser que con el movimiento del tacto constante fue creando diferentes mapas de interacción con el medio, y eso le empezó a crear una proyección gráfica mental de las cosas que podían haber estado a su alrededor. Entonces gestiona mentalmente nuevamente, claro, una proyección hacia afuera de lo que podría estar ahí, pero tiene que ver con la repetición del estímulo constante y la descripción del hecho. Justamente, porque la percepción no es otra cosa que eso, ¿ya? Este mundo virtual emerge de cualquier cosa. Piensen en los aparatos de realidad virtual que hoy día existen. Son algunos, bueno, hoy día ya existen juegos bastante más complejos, pero al comienzo eran básicamente formas geométricas, que al yo moverme con la cabeza, ¿cierto?, mi cerebro generaba un mundo virtual donde habían pasillos y yo podía transitar por esos pasillos, tipo Doom, ¿no es cierto?, como la experiencia del juego. Yo sé que se me cayó el carnet, pero bueno, en fin, eran los juegos que yo jugaba en el computador hace años atrás. Y juegos muy básicos, pero en el cerebro generaba estos espacios, generaba el espacio. ¿Y qué es el espacio? ¿El espacio existe afuera? Es una manera de proyectar, pero no es cualquier manera de proyectar, sino que es una manera de proyectar coherente a una historia de acoplamientos estructurales. En el fondo, el sistema nervioso busca cualquier excusa para producir el medio virtual o los significados. Este es otro experimento, también muy bonito, donde es muy importante para la perspectiva enaccionista el movimiento, ¿ya? Si este sujeto no hubiera caminado con la máquina y se hubiese sentado en un sillón a ver tele con la máquina, a ver una pantalla, pero él no se hubiese movido, probablemente esa experiencia visual no hubiese surgido. Porque para tener un mundo virtual, para tener este ámbito del mundo virtual, para que ustedes vean que su computador en el que están viendo esta clase está adelante de ustedes y no está dentro de la cabeza, por decirlo así, ustedes tienen que moverse.
Porque la distancia a la que ustedes ven la pantalla del computador ahora, esa distancia tiene sentido solo si se han movido. Y bueno, casualmente desde que eran bebés se mueven, gatearon alguna vez, ¿no es cierto? Y generaron este ámbito de profundidad. Si no, la profundidad no existe. Y ese es el experimento 2, que es este de los gatitos. Ya. Se puso a 2 gatos, uno en una canasta, sin moverse, y el otro podía transitar por este pasillo. Los 2 gatos fueron criados en una pieza oscura, ¿cierto? Bien alimentados y todo lo demás, pero la diferencia radicaba en que este gatito, cada cierto tiempo, lo hacían transitar en esta rueda, digamos, y a este otro lo hacían transitar en la misma rueda, pero la diferencia era que este no se movía, estaba dentro de una carriola. ¿Qué creen ustedes que pasó aquí? Desde lo que les acabo de explicar. Cuando liberaron a los gatos, este gato veía perfectamente, tenía su visión conservada, caminaba, pero este otro quedó como ciego funcional. O sea, tenía todo su sistema visual desarrollado, no tenía ningún problema en el sistema visual, pero no era capaz de ver. Porque en su umbral crítico no hubo movimiento, no tuvo movimiento visual, no tuvo movimiento guiado perceptualmente. Entonces, para él no tenía sentido los objetos del mundo. Y se andaba tropezando, cayendo, no veía. Era un ciego, un gato ciego. Sin tener un daño funcional del sistema nervioso, ¿eh? No tenía ningún daño en el sistema nervioso, simplemente no tenía la historia de acoplamientos estructurales que le daban sentido al medio visual. Y ahí se nos cae todo lo que nosotros nos han enseñado sobre que el mundo es una representación, que nuestro sistema perceptual procesa información del medio externo, la transforma, la simboliza. Eso no ocurre así, es al revés. Más bien es nuestro sistema el que le da sentido al mundo. Y le da un sentido en la medida en que nos estamos moviendo en ese mundo. Por lo tanto, es un sentido ecológico. ¿Cómo esto repercute en nuestra mirada ahora de los pacientes? A ver, ¿quién me puede hablar un poco cómo lo ven esto a nivel... Paula, dale, exprésate. Hola, disculpa, Hola, hola. quería hacer un comentario que es muy interesante esto como, bueno, a lo que te refieres, ¿no? De que en realidad es el sentido que le damos a las cosas, ¿no? Más que las cosas en sí. Ese es, o sea, el mundo interno y el externo es una sola cosa, ¿no? Y me hizo pensar en los pacientes con demencia, cuando las cosas pierden sentido semántico, ¿no? Claro. Entonces hay muchos objetos, pero parecen extraños y muchos de ellos no se vuelven a parar de la cama, no quieren tocar el suelo, porque ya no tiene sentido, ¿no? El mundo ya no, los objetos pierden su sentido Claro. y con eso es como dices tú, son ciegos, a pesar de que está todo su sistema visual intacto, ¿no? Pero igual Claro. son ciegos para el Ciegos mundo. funcionales, claro. Ciegos funcionales, claro. Claro, claro. Gracias, Paula. Osman. Osman, no sé cómo se pronuncia tu nombre. ¿Osman? No se escucha, Osman, tienes que prender el mic. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Osman está bien, no hay problema. Osman, ya. Sí. Siguiendo con la idea que decía la colega, ¿tendría entonces sentido en la línea de una persona con demencia, que, por ejemplo, esquizofrenia, que pierde el sentido de la situación que conoció en algún punto?
que perdería la conexión ante esa situación. Sí, Desde esa sí. línea. En la demencia habría como una fractura en el estado global, porque en el fondo el emergente de sentido es el estado global que está acoplado a un cierto paradigma comportamental, por decirlo así, ya un bucle sensorio-motriz, y si vamos más para arriba, ¿cierto? En un bucle recursivo, ya el pensamiento sería eso, serían bucles recursivos de este mismo tipo de bucles sensorio-motrices, digamos. Y en algún punto, Pero en algún punto se quiebra se pierde la... Claro, se pierde esa coherencia, por decirlo así, se pierde esa coherencia. Y hay distintas maneras de que eso se quiebre, ¿ya? El trauma es una de ellas, ¿ya? El trauma lo que hace justamente es que desorganiza esta manera. Yo sé que ahora estamos hablando mucho de cognición, pero esto es válido también para los estados emocionales, ¿ya? Es válido para todas las formas de aprendizaje del organismo, ¿ya? Y para todos los niveles de comportamiento, como vimos en Santibáñez, ¿cierto? Habíamos tres dialécticas, ¿no? Básicamente, la dialéctica reactiva, plástica y subjetiva, ¿ya? Podría, disculpa, Entonces, esto es válido para los tres, pero aquí estamos hablando más de cognición, pero es válido también para las emociones, ¿ya? ¿Sí? sí, de eso mismo, de la emocionalidad, es que siempre me he preguntado cuando estoy trabajando con emocionalidad, que muchas personas les cuesta reconocer su propia emocionalidad porque Claro, constantemente están negando su emocionalidad por poner una que debería ser la aceptada socialmente. aceptada, claro. Entonces se pierde el entrenamiento sobre la conexión, es información sobre el resto de las emocionalidades. Justamente por eso las terapias conversacionales son tan inefectivas y tan lentas, Claro, porque no llegan a conectar. En la neurohipnosis nosotros rápidamente hacemos una primera etapa de reconexión, porque en el fondo el trauma o cualquier experiencia fracturadora de este sistema que en general debería ser armonioso, fluido, ¿no es cierto? Estos estados globales deberían fluir con la experiencia. Entonces, la experiencia traumática o la experiencia, una experiencia, una situación perturbadora, ¿ya? Para la cual el sistema, esta misma organización, no está preparada, lo que pasa es que se fractura. Y estos sistemas se separan. Ya, en el fondo, su subjetividad empieza a funcionar por la suya, ¿cierto? Las emociones empiezan a ser como correspondencias, o más bien están negadas, y empieza a haber esta somatización que decía Danilo recién, ¿no es cierto? Esta especie de alguna manera lo que no se expresa de manera fluida, ¿cierto? Se empieza a expresar a través de otros síntomas, ¿no? Y estas tres dialécticas empiezan a funcionar cada una por su lado, ¿ya? Y la otra cosa que ocurre ese es un fenómeno que ocurre que yo le llamo el fenómeno de la disociación, ¿ya? De las dialécticas, de la disociación del estado global, ¿ya? Y el otro fenómeno que ocurre es la regresión del estado global. Es decir, la subjetividad empieza a funcionar de manera reactiva, o la plasticidad empieza a funcionar de manera reactiva. Se regresa al ámbito reactivo. Entonces ahí es donde aparecen estos pensamientos que son automáticos, son reactivos. ¿Te fijas? Porque el sistema ya no puede, no está en el estado de confianza donde se puede desarrollar la fluidez de la subjetividad o la fluidez de la plasticidad, sino que todo el sistema se retrotrae hacia el estado en el cual sí puede adaptarse. En el fondo está funcionando en un nivel como de emergencia, por decirlo así. ¿Ya? Esas son como las dos cosas que ocurren en el trauma. ¿Hasta acá cómo vamos?
Profe, Sí, una consulta. cuénteme. ¿Esto podría también darse en la ancianidad? Claro, claro, claro. En la Porque se vuelve ancianidad, a ser niño. claro, claro, justamente, va en la misma línea. Cuando el sistema se va envejeciendo, ¿cierto? Va volviendo a funcionar como en el nivel adaptativo más, o sea, en el nivel en el que más funciona. Entonces el sistema nuevamente se retrotrae, pierde esa plasticidad neuronal, la plasticidad, la fluidez de la subjetividad, y por eso, incluso a nivel de la memoria, si se fija, cuando uno va avanzando en edad, se va acordando de cosas más antiguas. ¿Ya? Claro. Eso Claro. nos habla de que todo el sistema como que se vuelve, como que se retrotrae hacia el estado, hacia un estado regresivo, que yo le llamo. ¿Ya? Ya, claro. Entonces, ambas condiciones, bueno, en el envejecimiento es como un proceso más paulatino, más natural, versus el trauma, que sería más así, más forzoso, ¿no? Y el trauma es todo lo que todas esas cosas que repercuten en el sistema y que el sistema no logra como sostener, entonces tiene que reorganizarse, y para reorganizarse busca un estado en el cual pueda sobrevivir. Finalmente el sistema siempre va a buscar la supervivencia, siempre va a buscar la adaptación. Como ya no puede adaptarse de la forma plástica, flexible, ¿no? Busca una forma en la que se pueda adaptar. ¿Se fijan? Entonces, eso lo vamos a trabajarlo muy profundamente en el diplomado, así que no se urjan. Si no entienden algo ahora, en la plataforma esto está explicado en 3, 4 semanas. Ya yo aquí estoy haciendo como una síntesis de lo que más o menos vamos a ir avanzando en la plataforma, en las tutorías. Ustedes van a ir conversando de estos temas de manera mucho más puntual. Pero lo que quiero que les quede aquí de esta masterclass es el entendimiento de cómo nosotros vamos a entender lo psíquico, ¿ya? Que no es mental, sino que es corporal, es corporizado, y es un estado global dentro del cuerpo que está acoplado a mis medios, de manera que tiene un sentido adaptativo y un sentido ecológico. Todo lo psíquico tiene un sentido ecológico finalmente. Nada es porque sí, sino que el organismo está buscando simplemente la supervivencia, la adaptación, la mejor adaptación. Por eso los síntomas son también formas adaptativas, ¿ya? Y ahí está el gran error de la medicina y la psiquiatría y la psicología modernas, en pensar que los síntomas son cosas malas, ¿ya? Demonizar los síntomas. Bueno, partimos de ahí, o sea, del siglo XIX demonizábamos todo lo que era malo era demoníaco, ¿ya? No, pues los síntomas son formas de adaptación también, ¿ya? Entonces, desde entenderlo como una forma de adaptación, podemos recién trabajarlo. Alejandra. Estaba pensando de qué manera se puede explicar esto también a los pacientes, o sea, de decirle que esto también es parte de su proceso, de que la pena hay que vivirla con un llanto y que la emoción tiene que ser así, o sea, claro. No hay otra forma de tapar, o sea, no es como ser feliz y estar triste, es como vive la emoción. Eso es lo perturbador que tiene, lo que podría tener, lo que decías adelante, estos sistemas de programación, sea positivo. Anda a decirle a un depresivo que sea positivo. Claro. No, para él va a ser peor. O sea, puede ser más perturbador un audio de esas características, ¿te fijas? Puede dejarlo peor, porque él va a decir, y la gente le hace efecto, se va a frustrar porque a él no le va a hacer efecto, entonces va a decir, no, estoy peor que lo que creía estarlo, digamos. Entonces, de alguna forma, por eso mismo es importante
entender esta perspectiva, ¿ya? Que parte de la naturalización de las cosas, ¿ya? De naturalizar lo que es sintomático, todo en el fondo es parte de la vida, ¿ya? Por eso está ahí, por eso es de esa forma, ¿ya? Esta perspectiva que nosotros tenemos como base epistemológica y es bastante diferente a la de otros modelos psicológicos, ¿no? Ustedes podrán ver aquí que está mucho más centrada en en el ocurrir del organismo, ¿ya? En lo que es el organismo. Hay un libro muy bueno que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que es de un psiquiatra también muy revolucionario, von Bar parece que se llama. Que eso mismo, o sea, el cuerpo va llevando la cuenta de tu vida. El cuerpo es una huella de tu vida. En el fondo todo está corporizado, todo es la historia de tu vida psíquica está inscrita en tu cuerpo y en tu cerebro, pero en tu cuerpo. O sea, el cuerpo es una huella de la historia. Y eso nos hace mucho sentido ahora que nosotros estamos trabajando en profundidad, por ejemplo, los efectos del trauma, ¿no? Que tenemos unos estudios ahí ahora en el instituto, de cómo el trauma se va corporizando en diferentes manifestaciones, ¿ya? Y eso no es malo, pero por eso te digo, si miramos los síntomas como el enemigo, como lo que hay que suprimir, abolir, superar, no. Hay que entender que esa persona está adaptada de esa manera. Sigue viva. En la medida que no se muera, está adaptada de esa manera, ¿ya? No es la mejor forma de adaptación, pero es la forma en que ella se está adaptando. Desde ahí podemos cambiar, desde ahí podemos plantear una transformación, pero no planteando una programación o cualquier cosa de esa índole, no, eso no es posible, ¿ya? Ni con hipnosis, ni con nada, o sea, no hay la posibilidad de reprogramar el cerebro. Lo único que podemos hacer es perturbar esta red de neuronas, ¿ya? Paula. Sí, te quería hacer una consulta, Juan Cristóbal. Uh-huh. La actividad integrativa, ¿cierto? Está el tema de según Santibáñez, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Está la reactividad, está la plasticidad y está la subjetividad. Uh-huh. Si un proceso subjetivo se automatiza, empieza a ser reactivo, según la teoría que ustedes en el fondo están explicando. Claro. Ya. Claro, el cerebro va a buscar, el cerebro es un sistema que busca ahorrar energía, ¿ya? Entonces los procesos cognitivos van a tender a generar bucles automatizados, ya van a tender va a haber una tendencia en el sistema nervioso a generar automatismo, ¿ya? Pero una cierta parte sigue estando plástica y flexible. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tienes una experiencia traumática? Hay muchas cosas que quedan instaladas así como reactivamente, o sea, quedan así, ¿cómo se puede decir? Pasan a ser reactivas, pero no por un fenómeno de aprendizaje, sino por el mismo evento traumático, por el efecto postraumático de un cierto tipo de evento, ¿ya? O de una cierta experiencia. O por una determinada forma de experiencia, suponte, puede quedar ciertas partes del estado global, ¿cierto?, que se activan de manera automática. Ciertos estados globales que se van a activar de manera reactiva, ¿ya? Donde aparecen procesos subjetivos, pero ligados a procesos emocionales y procesos internos, ¿ya? Por ejemplo, ¿ah? Lo que hablábamos de Damasio, ¿no? De los marcadores somáticos. Justamente. Eso tiene todo sentido, o sea, conversa plenamente con la teoría de
las 3 dialécticas de Santibáñez. ¿Ya? En esas 3 dialécticas nosotros vamos a inscribir el modelo de neurohipnosis porque esas 3 dialécticas nos permiten una mirada mucho más comprensiva y procedural de lo que, incluso para plantear el procedimiento terapéutico. Vamos a ver que el procedimiento terapéutico está centrado en esas 3 dialécticas, en entender que los síntomas son manifestaciones en estas 3 dialécticas, pero a la vez son estados globales, o sea, son este estado global, es el comportamiento integral, el estado global, pero que a la vez uno puede ir como segmentándolo, y en hipnosis lo que se puede hacer es romper esto o rearmarlo, ¿ya? Se puede activar un estado global completo o activar partes del estado global así de manera selectiva. Y eso es lo bonito de la hipnosis. Por eso yo digo, la hipnosis es una enzima del proceso psíquico, por decirlo así. Que lo puede romper o lo puede sintetizar. ¿Ya? Ok, gracias. Bueno, lleguemos hasta acá, yo creo, chicos, porque yo creo que ya les he sacado bastante el jugo. Vamos a dejar la parte de Milton Erickson para una siguiente masterclass, para poder darle la relevancia que tiene esta parte, ¿ya? Así que creo que hasta aquí estamos bastante bien. No sé qué opinan, si alguien tiene alguna opinión, algún comentario. Estamos entre nosotros, parece, solamente. Hay personas de otros, hay graduados también. Aquí está la Elizabeth. Sí, yo quería comentar que, bueno, la clase de hoy también me hizo cambiar muchas, o tener una perspectiva distinta, porque he leído mucho de psicología positiva, de psicología cognitivo-conductual, y trato de aplicar esos conocimientos también, pero veo que hay hartas cosas también que acá son súper distintas y que en el fondo hacen entender al ser de una manera mucho más íntegra, más completa, siendo responsable también con las emociones, con los pensamientos y ver al ser de una manera mucho más real, porque al final no se trata de, como dije hace un ratito, que soy feliz todo el rato porque no hay dificultades de repente, hay momentos difíciles, o sea, no se puede ser feliz todo el tiempo, entonces sí es importante recibir también con mucho amor y cariño las dificultades de la vida, como la tristeza, la rabia, porque cosas sí que nos pueden generar rabia, es lógico, o sea, es parte de, y verlo como desde esta perspectiva lo encuentro también no sé, como súper transformador, porque me hace ver como más allá de lo que ya estaba pensando, de lo que yo ya estaba aplicando, o esta concepción que tenía más como de entender las emociones. Así que gracias por la clase de hoy. Excelente. Muchas gracias, Alejandra. Qué bien que pudieron ir integrando un poquito. Yo sé que esta materia es la más difícil porque es más filosófica, más teórica, pero con las lecturas, en las semanas que se les vienen ahora, al grupo que ya empezó, ¿cierto? Allá los que están comenzando ya van a ir leyendo un poquito las primeras semanas, ¿no? Ya van a ir entrando más en la materia. Osman, ¿tú querías decir algo? Sí. Y la verdad es que ahora sí me están escuchando bien, ¿no? Sí. Quería dar las gracias porque en realidad, si bien es un buen desafío, un tremendo desafío, pero me mostró que en realidad no estaba tan mal por donde iba yo en mi propio trabajo de cómo hacer terapia. Buenísimo. Que va desde la emocionalidad, desde reconocer la propia independencia de cada uno y cada ser humano y de cada proceso. Por lo general yo siempre les digo a mis pacientes que si tienen amigos con psicoterapia que no se comparen porque cada persona es individual y lo que a ti te sirvió a lo mejor a él no. Claro. Entonces esto me muestra que en realidad no voy bien y eso me anima mucho más y me gusta el tema de la hipnosis y hace tiempo que lo tenía ganas de estudiar y ahora se presenta la oportunidad y creo que es una tremenda oportunidad. Excelente. Y prometo la próxima vez poner más luz porque realmente me veo oscuro. Sí, te vi, bueno, casi no te ves. Pero claro, estoy como en sombra. Se ve una sombra ahí tuya, Osman. Sí, no, pero de verdad existo, no soy solamente esa sombra y la próxima vez va a haber más luz.
para que Claro, muchas. claro, claro. Bueno, ¿cómo se sintieron los alumnos que están recién ingresando? Raúl. Hola, no, Cuéntame. bien, súper interesante. O sea, claramente verlo desde retomar también estos libros que uno ve estas teorías y eh, yo soy más del área organizacional, entonces eh, tener esta perspectiva claramente lo encuentro interesante, desde el mundo, desde la perspectiva teórica, porque claro, yo estoy tratando de mirarlo, a aplicarlo desde el ámbito más organizacional, y claramente se da ese Sí. proceso que lo que están compartiendo acá, que es generar este espacio interno, pero bueno, yo creo que en tan poco tiempo verlo todo esto, Sí, porque sí, sí. es para dedicarle Va a pegarle harto lenguaje, unas 3 claro, semanas de leída a harta este tema. conversación, sí, porque interesante. Sí. No, bien, pues contento, sí. El ver estos modelos, yo creo que nos apasiona a todos, yo creo que por algo estamos acá. Así que, Exactamente. Rosa María, ¿cómo te sentiste en esta clase? Los alumnos recién llegados. Me doy cuenta que voy a tener que leer varias cosas, Juan Cristóbal, pero interesada. Hay Buenísimo. cosas que obviamente necesitamos dominar para llegar a ese objetivo que todos queremos, que es aplicar la neurohipnosis. Yo la he vivenciado en mí misma y el método es espectacular. Entonces las ganas de poder aplicarla me van a motivar a repasar esto que hemos A visto estudiar. y estudiar. Pero Sí. contenta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Gracias. muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo de la clase? ¿Alguien quedó muy colgado, colgada, no? ¿O les quedó más o menos como claro lo...? ¿Profe? ¿Sí? Hola. Bueno, Hola, yo Ariel. siento que entiendo la idea general, pero claro, es ¿Ya? harta información, entonces hay Sí, sí. como que volver a Hay que leer repasar, pero los capítulos que les sugerí y con eso van a quedar ahí, pero claritos, ya, claritos. y quitar. Sí, ahí están los conceptos más definidos. En la clase yo trato como de hacer un resumen, una síntesis, más como para que entiendan justamente el concepto global, o sea, la idea, pero los contenidos están en los papers, ya, en el paper en los 2 papers de Santibáñez van a encontrarse los contenidos de la perspectiva de la dialéctica de los procesos psicológicos, y en los textos de Varela van a encontrar esta evolución digamos, de las ciencias, de las neurociencias, ¿no? hacia los modelos embodiment. Así que van a tener que leer ahí un par de semanas, 3 semanas, para poder como integrar la clase. Después la pueden volver a ver, porque todo queda grabado, así que ahí pueden repasarla, ¿ya? Para que puedan ir integrando todo esto, ¿ya? Así que no se preocupen si no entienden alguna cosa así específica, si hay algún término que les quedó poco claro. Después en las mismas tutorías ustedes pueden ir revisando conceptos y poder ir definiendo con los tutores los diferentes conceptos, ¿ya? Lo más importante es el ámbito como de que esto nace de una aproximación, ¿ya? De cómo entendemos la psique, que es diferente a las aproximaciones representacionistas modernas, ¿ya? Esto es ciencia postmoderna, podríamos decir, parte como del postmodernismo, como la crítica a la perspectiva moderna. Moderna significa cartesiano, ¿ya? El modelo cartesiano, en la cual se inscriben casi todos los modelos de psicología del siglo XX, ¿ya? Siglo XIX y siglo XX, ¿ya? Entonces es una psicología de vanguardia, por decirlo así, ¿ya?
Así que por eso van a tener que, ¿cómo se llama? Echar por tierra esos edificios filosóficos que ya han construido, en especial a los que han estudiado psicología o vienen de esa beta. Los demás no, porque van a empezar a construir desde cero aquí. O sea, van a entender estos conceptos desde la base, ¿ya? Así que, ya pues, nos vemos entonces en las próximas masterclass y en los talleres. Así que ¿qué fue? Alguien está compartiendo una ventana. Pero bueno, nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Gracias, igualmente, que Buenas tengan noches una a buena todos. fin de semana y descansen. Buen fin de Hasta semana a luego. todos. Chao, gracias. Chao, chao.